En esta hora yo quiero compartir con ustedes este tema, el verdadero avivamiento. Y bueno, quiero que me acompañen por favor en sus Biblias a leer en Hechos, capítulo 2, vamos a leer el versículo 4. Así es que búsquenlo por favor en sus Biblias. Y vamos a poner mucha atención en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y vamos a ser sensibles a la voz de Dios, vamos a ser sensibles a lo que Dios quiere decirnos. Hechos capítulo 2, versículo 4. Si ya lo tienen, vamos a dar comienzo, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Me gusta mucho esta parte de la Biblia porque nos habla de un avivamiento en Israel y bueno, y de allí se extendió hacia ahora nosotros. Y bueno, hablando acerca de avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Busqué en el diccionario y dice avivar o de avivarse, ¿sí? De allí viene avivamiento, animar, dar viveza, energía, dinamismo, prontitud y urgencia de hacer que se encienda el fuego, ¿sí? Dar vida, o sea, levantar. Y si lo relacionamos con el fuego que Dios ha puesto en nosotros, quiere decir hacer arder más, que crezca más. Y esto me recuerda de momento cuando hemos hecho alguna fogata, en alguna convivencia, ya sea en la iglesia, con la familia. Y bueno, pues empiezan a poner para la fogata los palitos. Y bueno, pues le echan le ponen fuego y ya ahí están soplándole y ahí están haciendo que se avive, que la fogata ahora sí el fuego encienda. Y luego cuando ya empezó ya a arder, pues uno le sigue poniendo los palitos, que de tal manera que no se ahoguen y acomodándolos bien para que el fuego se haga. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han estado en una fogata donde el fuego está así bien alto y de momento pues casi siempre cuando hacemos eso pues hace mucho frío y ahí estamos todos allí cerquita. Cuando el fuego empieza a arder hasta nos vamos haciendo más para atrás, porque ya el fuego ya está muy caliente. Sí, y luego pues ya sabemos, cuando los palitos ya empiezan ya a quemarse ya todos, el fuego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y bueno, pues ya de momento ya nada más quedan cenizas, unos palitos allí al rojo vivo. Y bueno, lo que de momento decimos, no, pues queremos más, que se prenda otra vez la fogata y empezamos a echarle otra vez palitos y a soplarle y empieza otra vez la fogata. Entonces, avivar quiere decir eso, que encienda, que crezca el fuego, que se prenda, porque si ya está apagándose, entonces que se prenda, ¿sí? Entonces, de allí viene avivar, que crezca el fuego, ¿sí? Entonces, yo los invito a que en esta hora oremos a Dios especialmente por esta petición. Necesitamos un avivamiento, ¿sí? Mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, nos ponemos en tus manos, pedimos que tú toques nuestros corazones, pedimos que tú hables a nuestra vida, que nuestros oídos sean destapados para escuchar tu mensaje, lo que tú quieres para estos tiempos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, que tú uses mi vida. Yo me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Pues en el pueblo de Israel
antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra, había una decadencia espiritual, ya que antes de que Jesús viniera, hubo un silencio de parte de Dios 400 años. Dios había estado hablando por medio de los profetas. Dios había usado a sus siervos y había estado hablando, pero la maldad crecía cada día más, crecía y crecía el pecado, la maldad, la violencia, bueno, todo eso que provoca el pecado. Y entonces Dios dejó de hablar. Ya Dios ya no hablaba, Dios ya no usaba a sus siervos, ya los profetas ya no hablaban, ya no tenían palabra para compartir con la gente. Y bueno, pues hubo de por sí ya había una decadencia espiritual. Imagínense, cuando Dios no habla, pues bajó todavía más. 400 años, imagínense, en la que no se oía palabra de Dios, palabra de Jehová. Y bueno, pues era algo terrible. Y bueno, pues ya cumpliéndose las profecías que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento, Dios dijo que iba a levantar un hombre que iba a preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista se levantó y empezó a hablar, a predicar acerca del arrepentimiento. Mucha gente empezó a escuchar porque no se había hablado acerca de Dios hasta ese momento que Juan el Bautista empezó a hablar, mucha gente le puso atención y muchos iban con Juan y se bautizaban. Entonces hay un texto que quiero leer, está en Mateo capítulo 3 versículo 11, que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mismo Juan reconocía que él no era el Cristo y él les dice: yo no soy, pero detrás de mí viene uno. ¿Sí? Estaba preparando el camino. Bueno, nació Jesús, vino Jesús y Jesús empezó su ministerio. Comenzó a predicar, a hacer milagros, a hacer sanidades, enseñaba, dio de comer a mucha gente en su primera milagro. Dice la Biblia que comieron como 5,000 varones. Imagínense, aparte las mujeres y los niños. ¿Sí? Entonces Jesús hizo muchas cosas. Pero sin en cambio, quiero leerles lo que dice San Juan capítulo 6. Me llama mucho la atención este versículo, porque miren lo que dice. Miren lo que dice, hablando acerca de que cuando Jesús dio de comer a esos 5,000 hombres, más todas las mujeres y niños y todos los que estaban allí, Jesús se desapareció, se fue, no lo vieron. Sus discípulos también subieron en una barca y se fueron. Y la gente lo buscaba, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? Y bueno, Jesús también a medianoche pues también se fue y bueno, estaban en el mar y llegó el momento en que la gente buscaba a Jesús del otro lado y la gente subió en barcos, en barquitos y siguió buscando a Jesús. Y fíjense lo que dice aquí en San Juan capítulo 6 versículo 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27.
trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente lo buscaba solamente porque les dio de comer. No entendían el mensaje que Jesús les estaba hablando, que les estaba transmitiendo acerca del reino de los cielos, acerca de la vida eterna. La gente no lo entendía, había una decadencia espiritual, no veía más allá. ¿Sí? Entonces, dice que Jesús habló acerca del Espíritu Santo. Era necesario que el Espíritu Santo viniera. Y dice en San Juan 14:16, rogad al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Jesús ya había andado allí durante más de 3 años, hablando, predicando, pero la gente no veía más allá. Hacía falta algo, ¿sí? Y ese era el Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Era necesario. Jesús les dijo, no se vayan, ahí esténse en Jerusalén y tienen que esperar la promesa. Bueno, pues vemos el cumplimiento de esa promesa profética que ya se había dicho desde muchos años antes por el profeta Joel, ¿sí? Y se cumplió. Quiero leerles aquí lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 16, 17 y 18. Estas palabras se las dijo Pedro a la gente, ¿sí? que le estaban escuchando. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces se cumplió la profecía dada por el profeta. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo, hubo un derramamiento del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y bueno, yo quiero hablar de algunas de las características del verdadero avivamiento. ¿Cómo saber que hay un verdadero avivamiento? ¿Sí? Hemos escuchado acerca de que ha habido muchos avivamientos desde que nació la iglesia hasta nuestros días. Ha habido muchos avivamientos, pero podríamos preguntarnos, ¿cuál ha sido el verdadero? ¿Cuáles son las características de un verdadero avivamiento? Y quiero aquí decirles que una de las características dice que no vamos a dejar de hablar las maravillas de Dios. Dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 11. Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, quiero leer desde más arriba. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, estaban maravillados de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Y dice que, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Recordando y viendo un poquito las Sagradas Escrituras, los judíos estaban en 3 fiestas, se reunían en Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas, y una de ellas era esta, la del Pentecostés, y de donde estuvieran, ellos iban a Jerusalén para celebrar la fiesta. Pero resulta que ese día que estaban celebrando la fiesta, o sea, había mucha gente, había muchos turistas, había mucha gente que venía de lejos. Ese día se derramó el poder del Espíritu Santo. Y como ya leímos aquí, muchos empezaron a hablar en otras lenguas, pero cuando ellos hablaban en otras lenguas, las otras personas que iban pasando por allí, que hablaban en otro idioma, escuchaban. ¿Cómo es posible que estas personas que no tienen, ahora sí, mucho estudio, que no conocen otros idiomas, están hablando, los oímos, que hablan de las maravillas de Dios? Entonces, cuando hay un avivamiento, uno no deja de hablar las maravillas que Dios está haciendo o ha hecho. Podríamos decir que hubo un avivamiento en la vida de una mujer que era de Samaria. Nos habla las Sagradas Escrituras que esta mujer estuvo platicando allí en el pozo con Jesús. Y Jesús le hablaba que Él le podía dar de esa agua viva, del cual no iba a volver a tener sed, pero también le dijo su vida, le dijo lo que ella estaba haciendo. Ella se quedó sorprendida y dijo, wow, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y dice que esa palabra llegó a su corazón, y dice que salió corriendo y se fue hacia su ciudad. Y a todos los que iba viendo les iba diciendo, miren, encontré a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, me ha declarado todo. O sea, esta mujer hablaba con, no sé, con tanto entusiasmo, con mucha, ¿cómo se llama? Aparte de alegría, sorprendida, hasta que llegó hasta su ciudad y no dejaba de hablar, no dejaba de decir lo que le había pasado allá en el pozo. Y les empezó a decir a todos. Ahora, esta mujer, por lo que ella estaba haciendo, por el pecado, por todo lo que ella estaba viviendo, pues siempre se mantenía como que aparte de la gente. Incluso en aquel entonces usaban mucho los pozos, tenían que ir hasta el pozo por agua para tomar. Entonces, pues la gran mayoría de la gente iba a la hora que pues el sol no quemaba, que es en las mañanas o es ya en las tardes, ya cuando el sol ya va bajando, porque era muy difícil hacerlo, ir cargando mero en el rayo del sol. Entonces ella, para no encontrarse con nadie, ella iba al mediodía, iba cuando el sol estaba mero aquí arriba, para que no la señalaran, para que no le dijera nada. Ella no quería tener esa comunicación con la gente. Pero después de haber estado con Jesús, ella no dejaba de hablar la experiencia que había tenido con Jesús allá en el pozo, y les hablaba a todos, no dejaba de hablar, no dejaba de decir. ¿Sí? Y bueno, también escuché el testimonio de un pastor en Estados Unidos que dice que iban a construir su templo, su iglesia, y pues ya saben que para construir se necesita, ¿verdad? Entonces
dice que estuvieron orando, pidiéndole al Señor y luego ya después lo expuso ante toda la congregación, ante la gente, los que asistían y bueno, ya les dijo que necesitaban cierta cantidad de dólares para construir. Y entonces, milagrosamente, empezaron a decir los hermanos, yo coopero con tanto, y yo con tanto, y yo esto, y yo acá, y empezaron, y el pastor estaba así sorprendido de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, y ya después de un tiempo dijeron, juntamos todos los dólares que necesitamos para la construcción. No, él estaba contentísimo y no dejaba de hablar lo que estaba viendo y oyendo y la experiencia que estaba pasando. Dice que salió del templo ya cuando todo había acabado, se fue a su casa y bueno, iba comentando con algunos y diciendo lo que había pasado. Dice que cuando llegó a su casa, a los vecinos y saludando a los vecinos y empezó a decirle a uno, fíjate vecino que así vamos a construir nuestro templo, así y así, y levantamos una ofrenda así y así, y les platicó todo cómo estaba. Y todavía llegando a su casa, dice que entró y ya estaba su gato Salomón. Y dice, Salomón, quiero contarte lo que pasó hoy. Y dice, tú en tu vida, ¿cómo se llama? Gatuna, no has escuchado algo así. Y entonces le empezó a hablar y a decir todo lo que había pasado. Y ya entró, se sentó en su sillón y agarró el teléfono y empezó a marcar y empezó a comentar y a hablar. No dejaba de hablar lo que había sucedido, lo que había pasado. Entonces, cuando viene un avivamiento, eso pasa, ¿sí? Hasta el más tímido va a estar hablando, va a estar diciendo las grandes maravillas que Dios hace, ¿sí? Fíjense que Dios siempre ha hecho milagros, Dios siempre ha hecho cosas grandes y yo creo que ustedes no me dejarán mentir, ustedes mismos sí han recibido milagros, han orado, han clamado han clamado a Dios y Dios les ha respondido y Dios ha hecho cosas bonitas y grandes, sí, la respuesta de Dios. Pero fíjense, sí se lo contamos a 1, a 2, a 3 y nada más, y ya se quedó allí. O sea, no insistimos, no hablamos y lo hablamos, no, sino que solamente ahí, o algunos dicen, no, pues Dios ha sido bueno, no lo he compartido en la iglesia, pero Dios ha respondido a mi oración. ¿Sí? No, cuando hay un avivamiento, hay un verdadero avivamiento, no deja uno de hablar lo que Dios ha hecho y se lo decimos a uno y se lo decimos a otro y se lo decimos a otro y llamamos por teléfono y bueno, dice aquí, no dejaban de hablar las grandes maravillas de Dios, hablaban las grandes maravillas que Dios hacía. Bueno, esa es una característica cuando hay un avivamiento, ¿sí? Uno no deja de hablar, de compartir. Otra de las características que hay cuando hay un verdadero avivamiento es que predicamos más acerca de Jesús. Predicamos más acerca de Él. Quiero leerles aquí Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Sí? Después de que había descendido el poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban allí orando, muchos empezaron a criticarlos y empezaron a decir cosas y Pedro se levantó y les empezó a hablar. Y una de las cosas que Pedro les hablaba era estas, dice el versículo 22,
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificadle. Y cuando Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Y luego les empieza a hablar profecía acerca de David, del rey David, ¿sí? Acerca de Jesús, acerca del Mesías. Y luego en el versículo 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitado, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Hablaba con tanta elocuencia, hablaba de Jesús, de lo que había sido Jesús, porque él mismo había sido testigo. ¿Sí? Había sido testigo. Y veamos también el versículo 36 que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es una de las características de que se va a hablar acerca de Jesucristo, de nadie más, sino de Jesucristo. ¿Sí? Se va a hablar de este mensaje y nosotros así lo vemos, ¿sí? Que Pedro hablaba una vez y otra vez, y bueno, sabemos que en su primer prédica, mensaje, se convirtieron 3,000 personas. Imagínense. El mensaje llegó a todos ellos y luego después volvió a hablar, volvió a testificar y se convirtieron 5,000. 5,000 personas no dejaban de hablar de Jesucristo, ni él ni los demás. ¿Sí? Y luego, poco después, se hace elección de los diáconos. Y dos, se nos habla aquí la palabra de Dios, por lo menos de dos, lo que hicieron. Uno era Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a hablarles acerca de Jesucristo. ¿Sí? Y luego Felipe, cuando también por la persecución tuvo que huir a Samaria, llegó a Samaria y él no dejaba de hablar acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo lo usaba. Y luego cuando le dijo que se acercara a aquel carro donde venía un etíope, ¿de qué le iba hablando? De Jesucristo, de Jesucristo. ¿Sí? Era el tema que se habla cuando hay un verdadero avivamiento. Se habla acerca de Jesucristo, el mensaje de salvación, que llegue el mensaje a toda criatura. Entonces, las mismas personas que estaban allí en Jerusalén, cuando salían de su ciudad para irse a otra, porque iban huyendo, porque estaban ahora sí bajo los romanos, y los romanos los estaban aprisionando, a los cristianos los estaban matando, los estaban encerrando, había grande persecución en la iglesia. Entonces muchos estaban escondidos en sus casas y otros decidieron mejor huir. Pero mientras que huían, mientras que iban, no dejaban de hablar de las maravillas y de Jesucristo, del mensaje de salvación, ¿sí? A pesar de la persecución, a pesar de que sabían que iban a morir, ellos seguían hablando acerca de Jesús, no dejaban de hablar, no se callaban, ellos daban el mensaje, ¿sí?
sentían una gran carga por los que no conocían, por los que no sabían acerca de este mensaje. Y ellos hablaban y hablaban y hablaban y decían, ¿sí? Y uno de los versículos de aquí también que me llama la atención en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Iban a ser testigos de quién? Pues de Jesucristo, de lo que Jesucristo hacía en sus vidas, del mensaje de salvación. Ese era el tema hablar acerca de Jesucristo, la evangelización, ¿sí? Se hablaba acerca del evangelio, se hablaba acerca de las buenas noticias, se hablaba acerca de el mensaje de Dios hacia toda la humanidad. Lo que Dios quiere es que seamos salvos. Lo que vino a hacer Jesucristo, la misión que tenía Jesucristo era venir a morir en una cruz para derramar hasta su última gota, para que fuéramos limpios, santificados, para que recibiéramos la salvación de la condenación eterna, para que fuéramos librados de la ira de Dios y tener vida eterna allá con Él. Ese era la misión de Jesús y lo logró. Lo logró, y ese es el mensaje para toda la humanidad, para toda la gente. Dios quiere que todo hombre, toda persona oiga el mensaje para que sea salvo. Y cuando hay un verdadero avivamiento, uno va a estar hablando acerca de Jesús. Cuando he escuchado así de avivamientos, la gente mientras que va al templo, a la iglesia, le hablan al taxista, le hablan a la persona que se encontraron, al amigo, cuando reciben una llamada, le hablan acerca de Jesucristo y no dejan de hablar acerca de Jesucristo. Ahora sí que también hasta el más tímido le sale el mensaje, habla, tiene ese tema para compartir con todos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, empieza a avivar nuestra vida, nuestra alma, ¿sí? Y lo que hay aquí adentro empieza a salir a compartir con la gente las grandes maravillas, el mensaje de salvación. ¿Sí? Y algo muy bonito, otra de las características, me gusta esta característica. Fíjense que muchos de nosotros hemos hablado, hemos testificado, tal vez no mucho, pero lo hemos hecho con nuestra familia. Y nos entristece porque no quieren escuchar el mensaje. Pero cuando hay un avivamiento, ¿sí? El poder de Dios acompaña el evangelio, ¿sí? Los acompaña a aquel que va a hablar, aquel que va a predicar, aquel que va a testificar. El poder de Dios va a estar allí en sus vidas. Y miren lo que dice el capítulo 2, versículo 38. Después de que Pedro les estuvo hablando acerca de Jesucristo, dice que al versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si nosotros mismos matamos a Jesús, si nosotros mismos no quisimos oír, no quisimos escuchar, ¿qué va a pasar? Se contristaron, estaban preocupados, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? El poder de Dios
va a estar allí. Cuando nosotros hablemos, las palabras que nosotros compartamos van a penetrar aquí en su corazón, aquí en su mente. Y van a decir, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Yo quiero eso que tú tienes, yo lo quiero. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que Pedro les dijo, pues arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no solamente la salvación, sino también el don del Espíritu Santo. Les daba indicaciones y toda la gente que escuchaba lo hacía. Cuando hay un avivamiento, cuando el poder de Dios está en nuestras vidas, suceden cosas. ¿Sí? Y dice aquí el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Y luego el versículo 43 que dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que había milagros, aparte de que la gente decía, sí, yo eso es lo que quiero, eso es lo que he estado buscando, qué bueno que me compartes, qué bueno que me dices. La gente estaba hambrienta. Cuando hay un avivamiento, la gente está hambrienta. La gente quiere saber acerca de Jesús. La gente se convierte, no solamente de palabras, sino que empieza a haber cambios en ellos. Y bueno, ya vimos, se añadieron 3,000, se añadieron 5,000, se añadieron muchos. ¿Sí? Y bueno, quiero leer lo que dice también aquí 6:8. 6:8 dice, hablando de Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. O sea, el poder estaba allí. Cuando hay un avivamiento, híjole, ahora sí que suceden cosas, suceden milagros, sin tanto estarnos esforzando en la oración. Claro que ellos no dejaban de orar. Pero a veces nosotros estamos orando y pidiendo. No, cuando hay un verdadero avivamiento, nosotros hablamos, pedimos y se hacen los milagros. Y bueno, también acerca de Felipe, aquí en el capítulo 8, versículo 7, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y otra de las cosas que también a mí me sorprende, fíjense, aquí con el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 15, que dice así, y dice, y los que creían en el Señor, desde el 14, perdón, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y dice que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando hay un verdadero avivamiento, el poder de Dios cae y Dios nos usa, y en nosotros va a haber ese querer como el hacer,
de hablar, de testificar, de predicar, de orar por los enfermos, y se van a ver milagros y se van a ver grandes maravillas, nuevos nacimientos, se van a ver muchos que se convierten al evangelio. También otra de las características es que habrá una devoción irresistible y sacrificial con respecto a Dios, a la vida cristiana. Veamos Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban, no dejaban de hacerlo. No había como de momento hacemos, los invitamos, vénganse a la oración, hermanos, por favor, vénganse, vamos a orar juntos, vamos a clamar, hermanos, vénganse, estamos insistiendo, estamos invitando, no había necesidad de que se les dijera, vengan, ellos solitos iban, ellos solitos asistían, estaban allí. Había esa hambre, esa sed. Cuando hay un verdadero avivamiento, algo pasa en la vida del cristiano, algo pasa en el inconverso, en la persona que no conoce de Jesús, porque va a querer y se va a añadir a la iglesia, y estando en la iglesia, él va a estar allí, va a estar leyendo su Biblia, va a estar orando, va a estar clamando. No va a haber necesidad de que se le diga, mira, ahora como cristiano tienes que hacer esto. ¿Sí? Como de momento algunas veces nos ha pasado, ¿verdad? Que hablamos de Cristo a una persona y luego lo vamos a visitar y lo encontramos y le decimos, ¿has leído tu Biblia? ¿Y qué nos dice? Ay, es que he tenido mucho trabajo, no he podido, pero sí lo voy a hacer. ¿Sí? Y luego de momento vamos la segunda, la tercera vez, ya no nos recibe, ya no lo encontramos. No sabemos si no nos quiere abrir o de veras se sale esa hora para no recibirnos. Pero cuando hay un verdadero avivamiento, la gente está allí dispuesta, dice, aquí estoy, sí, vamos a orar, sí, vamos a leer las Sagradas Escrituras, yo quiero compartirles lo que Dios habló a mi vida, y empiezan a compartir. Eso es cuando hay un verdadero avivamiento. Queremos compartir, queremos hablar, y el poder de Dios está sobre nuestra vida, fluye a través de nosotros y podemos bendecir a otros cuando hay un verdadero avivamiento. Y otra de las cosas, miren el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que estaban juntos, querían estar juntos para orar, querían estar juntos para compartir la palabra de Dios, para escudriñarla. En otras palabras, se llenaba el lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Se llenaba, la gente llegaba, de tal manera que no cabían donde estaban. Dice que dice todos los que habían creído estaban juntos. ¿Sí? El Espíritu mismo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que es derramado sobre nosotros, pone ese sentir en nosotros de querer estar juntos con la familia en Cristo, juntos con todos los que han nacido de nuevo, para ayudarnos, para fortalecernos, para orar unos por otros, para exhortarnos, para animarnos, para ayudarnos. Dice que todas las cosas estaban en común, eran en común. Compartían lo que tenían con los demás. Ni uno decía, esto es mío, yo trabajé y yo lo gané y ahora yo lo disfruto. No,
compartían con los demás, con la iglesia, con todos los hermanos. Por eso no había necesidad en la iglesia, no había ninguna necesidad, porque compartían, los que tenían compartían lo que tenían y preferían estar juntos en la iglesia, ¿sí? No como de momento a veces nos pasa, ¿verdad? Que hermanos, vamos a estar todos juntos. Ay, no puedo porque me voy a ir a X lugar. No, ellos preferían estar allí, donde se predicaba la palabra, donde podían ministrar, donde podían compartir, donde podían alabar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos preferían estar allí, ¿sí? Y dejaban todo lo demás por estar allí. Era importante estar con todos los que son lavados con la sangre de Jesucristo. Esa es una de las características, ¿sí?, que hay en un verdadero avivamiento. Va a haber ese amor al prójimo, de compartir, de ayudar, ¿sí? Y bueno, lo que hemos escuchado de los grandes avivamientos, dice que de momento llegaban al culto y estaban allí y había un derramamiento del Espíritu Santo. La cosa es que se la pasaban toda la noche, como escuché también de un testimonio de un hermano, maestro de la palabra de Dios, que se le acercaron unos jóvenes y le dijeron: hermano, queremos reunirnos para orar. Tenemos esa necesidad, queremos orar. Y el hermano les dijo: qué bueno, sí, yo también, pues yo los invito, vamos a mi casa, vamos a orar. Y ya dijeron: bueno, pues termina como a las 7 nos reunimos. Y dice que llegaron a la casa de aquel hermano y los jóvenes, y eran las 7 de la noche y empezaron a orar y estuvieron ahí orando. Cuando ellos terminaron de orar, se dieron cuenta: ¡ay! Es de día, ¿qué pasó? Y ya se dieron cuenta, dice: ya es de mañana. No, pues vámonos al trabajo. Y se despedían y agarraban y se iban. Perdieron la noción del tiempo, orando. A veces nosotros en una velada de oración que de momento llegamos a hacer, varios pues solamente están hasta determinado hora y se van. Otros pues ya se van a dormir. Y estamos tratando de hacer un programa para estar orando toda la noche. Pero dice este hermano que ellos no sentían cómo se les pasó la noche. O sea, llegaron como a las 7 de la noche, cuando ya está oscuro en el tiempo, cuando ya está oscuro. Y cuando ellos terminaban de orar, ya era de día. ¿Cómo es que pasó toda la noche? Y bueno, ya se fueron los jóvenes, ¿cómo se llama? A sus casas, se bañaron, se arreglaron y se fueron al trabajo. Y dijeron: pues vamos a orar otra vez, y quedaron con el hermano igual a las 7 de la noche. Llegaron pasó todo el día, llegaron a la casa del hermano y empezaron a orar, ya era las 7 de la noche, ya estaba oscuro, y cuando ellos terminaron de orar se daban cuenta que ya es de día. ¿Cómo otra vez pasó lo mismo? Así pasa cuando hay un verdadero avivamiento. Perdemos la noción del tiempo. El estar allí platicando con Dios, el estar allí en la intimidad con nuestro Dios, no sentimos el tiempo. Por eso cuando hay grandes avivamientos, como lo hubo ¿cómo se llama? En Topeka, Kansas, como lo hubo en la calle Azusa, como lo ha habido en muchos lugares,
Dice que los cultos duraban toda la noche y ellos no sentían el tiempo, no sentían cómo pasaba. Hay esa hambre, hay ese, ¿cómo se dice? Esa necesidad, es algo hermoso cuando nosotros nos metemos con Dios. Yo me acuerdo cuando era yo adolescente y yo decía, yo quiero buscar de Dios, yo quiero buscar de Dios. Y entonces dije, voy a pasar al altar y voy a orar. Pues ahí estaba yo hincada en el altar orando y de momento ya me cansé, ya estoy sobre una rodilla, ya estoy sobre la otra rodilla y ya estoy sobre los brazos así, ya estoy sobre un brazo, ya estoy sobre el otro brazo y digo, ay, yo creo que ya voy a dejar de orar ya. Yo creo que ya pasó mucho tiempo, ya estoy un poco cansada y ya me levantaba y me iba a mi lugar y veía el reloj. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? 5 minutos. Y ya estaba yo cansada. Pero cuando hay un verdadero avivamiento, no se siente el tiempo. Pasa media hora, pasa otra hora, pasa otra hora y pasa otra hora y no sentimos el tiempo. Ahora yo les preguntaré, ¿nos hace falta un avivamiento en estos tiempos? ¿Nos hace falta? Estamos viviendo tiempos de crisis a nivel mundial. Hace falta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Mucha gente se está muriendo sin Cristo. Hace falta. Creo que sí nos hace falta un avivamiento en estos tiempos. Pero podríamos hacernos la pregunta, ¿qué hacer para que haya un derramamiento del Espíritu Santo y tengamos un verdadero avivamiento? ¿Qué se necesita hacer? Bueno, pues quiero aquí leerles lo que dice la palabra. Una es obedecer las sagradas escrituras. Jesús les dio un mandamiento, les dijo lo que tenían que hacer y les dijo en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les dijo, váyanse ya a Jerusalén, no se muevan hasta que descienda. Ahora, el ser humano de por sí es muy impaciente, somos muy impacientes, no tenemos la paciencia. Y a veces queremos que en una oración de 1 minuto, queremos que Dios derrame fuego de su Espíritu Santo sobre nosotros y nos llene, nos santifique, nos limpie. Y fíjense lo que pasó con estos discípulos. Ahora, Pablo menciona en la primera carta a los Corintios que eran más de 500 los que estaban allí cuando Jesús se fue. Cuando Jesús dio las últimas palabras, eran más de 500. Y la Biblia nos dice que los que estaban reunidos, los que obedecieron, eran 120. Ni siquiera la mitad. La mitad eran, podríamos decir 250, si es que realmente exactamente eran 500, pero Pablo dice que eran más de 500. Ni siquiera la mitad. Solamente 120 estuvieron allí. Y no fue un mediodía que estuvieron allí. A veces de nosotros nos dicen, no, algún programa y dijeron, sí, le vamos a echar ganas, vamos a estar allí.
pero ya llevamos 2 horas y ya estamos con el reloj. Ay, ¿a qué horas? ¿Y a qué horas no termina y no termina? Pues yo me voy a ir, allá que se queden, yo me tengo que ir porque yo tengo cosas que hacer. Bueno, estos cristianos, estos hermanos, estuvieron allí y pasó un día y nada. Pasaron 2 días, nada. Pasaron 3, 4 días, nada. Pasaron 5, 6, 7 días, nada, nada había pasado, nada. Pero ellos estaban allí porque el Maestro, porque su Señor, porque Jesucristo había dicho, vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que descienda el Espíritu Santo sobre todos ustedes. Era un mandamiento. No todos obedecieron. Solamente un pequeño grupo de 120 fueron los que esperaron. Ahora sí, practicaron la paciencia. Fueron obedientes. Dios quiere obediencia a su palabra. A veces nada más leemos por leer, pero no estamos haciendo, no estamos viviendo lo que dice su palabra. Y Dios quiere obediencia. Dios quiere que se le obedezca su palabra. Cuando nosotros obedecemos, hay bendición. Hay bendición, porque Dios derrama sobre nosotros su poder. Dios derrama. Y eso fue lo que pasó con estos 120 hermanos, estos 120 personas. Pero fíjense, aparte de la obediencia, no solamente estaban allí. Dice el versículo 14 del mismo capítulo. Y fíjense, esto pasó antes del derramamiento del Espíritu Santo. Dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con todos los que estaban allí. Dice que perseveraban unánimes. O sea, unánimes, perseveraban porque estaban de acuerdo. Todos estaban de acuerdo y estaban allí. ¿Sí? Perseveraban unánimes en oración y ruego, clamando, pidiendo, sí, Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Jesús nos dijo que estuviéramos aquí. No sé, toda la oración que ellos hacían, pidiendo, clamando a Dios. ¿Sí? Y bueno, como hace ratito les mencioné, o sea, no fue un día, no fue mediodía, fueron 10 días que ellos estuvieron allí, porque Jesucristo fue crucificado en la fiesta de la Pascua y se les anduvo apareciendo 40 días. Y Pentecostés viene de 50, Pentecostés, 50 días. Después de la Pascua, 50 días. Entonces ya habían pasado 40 días donde Jesús se les aparecía a varios, se les apareció a varios, ¿sí? Y después quedaban 10 días para la fiesta del Pentecostés. Entonces ellos tenían que esperar 10 días, aunque ellos de momento no sabían exactamente lo que iba a pasar, no sabían. Pero ellos permanecieron allí, fueron obedientes a la voz de Dios, fueron obedientes a la palabra. Y estaban orando, clamando a Dios. Dice aquí con oración y ruego. Con oración y ruego. Casi siempre cuando Dios va a enviar un avivamiento, pone a la gente a orar. Así como a estos
a estos, todos estos que les dijo que se fueran a Jerusalén y no se movieran de allí, casi siempre pone a sus hijos a orar. Yo no sé si en algún momento tú has tenido esa necesidad de orar. Por lo menos yo sí la he sentido, que tengo ese deseo de orar, de clamar. Y más en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos un avivamiento. Así como también lo pedía el profeta Habacuc. Estaban viviendo una situación difícil donde el pecado estaba aumentando. Él veía las injusticias, él veía todo lo que estaba pasando en su pueblo, en su nación. Y no solamente en su pueblo, sino que veía que otro pueblo venía para subyugarlo, para matarlo, para estar allí hostigando. Y el profeta se desespera y dice, Dios ya nos dejó, Dios ya nos abandonó, porque oramos y clamamos y no pasa nada, no sucede nada. Pero en el capítulo 3 de Habacuc, él hace una oración, ¿sí? Él hace una oración que quiero leerles aquí, ¿sí? Es uno de los profetas que habla acerca de un avivamiento. ¿Sí? Y bueno, vamos aquí, les voy a leer. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Por todo lo que estaba pasando. Y bueno, sigue la oración del profeta Habacuc. Pero él decía, aviva tu obra. Lo que necesitamos es tu poder. Lo que necesitamos es que tú desciendas, que tú nos toques, que tú nos hagas sensibles, que tú nos cambies, que tú nos transformes. Para que el hombre reconozca su pecado, su maldad y se arrepienta. Pero había gran dureza en el pueblo de Israel. Había mucha dureza. No querían escuchar la palabra que el profeta hablaba, decía. Había dureza. Pero cuando hay un avivamiento en nuestras vidas, nuestros corazones son sensibles, son compungidos, son entristecidos y entendemos lo que está pasando, lo que está viviendo, como que una venda de nuestros ojos se quita, como que unos tapones de nuestros oídos se caen. Y entonces decimos, ahora entiendo, yo quiero de eso, yo quiero. Necesitamos un avivamiento en estos tiempos. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, en nosotros mismos como cristianos. ¿Cuántos de nosotros estamos desalentados? ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿para qué oro si no pasa nada? ¿Cuántos de nosotros por todo lo que estamos pasando, viviendo, estamos desanimados y ya ni siquiera hablamos de Jesús? Ya ni siquiera estamos compartiendo, testificando con los demás. Viene un desánimo. Y el avivamiento, necesitamos un avivamiento para que vuelva a vivir esa fe en Jesucristo. Venga otra vez el fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero necesitamos ser obedientes a lo que dice su palabra. No dejemos de orar, clamemos y digamos como el profeta Habacuc: un avivamiento te pide mi alma aquí. Un avivamiento para mi iglesia.
Un avivamiento te pedimos. Y entonces sucederán cosas grandes. Habrá grandes milagros, señales, prodigios. Muchos se van a convertir. Vendrá la prensa, vendrán para ver qué está sucediendo, qué está pasando aquí en esta casa, en este otro hogar, en aquella iglesia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La gente se interesará, pero nosotros tenemos que orar. Tenemos que estar firmes en Jesucristo, aunque no sintamos nada, aunque no veamos nada. Nosotros seamos fieles a Dios, obedeciendo su palabra. En oración. Ser obedientes a su palabra equivale a estar escudriñándola, el estar leyendo, estar viendo qué es lo que Dios quiere decirnos y obedecer, el estar orando, clamando al Señor. Esta es una arma poderosa, la oración, el clamar delante de Dios. Y yo te invito, tú amigo, amiga, familia, iglesia, que me estás viendo, que me estás escuchando, vamos a levantar nuestra voz juntos, pero es algo que debemos de seguir haciendo todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, pidiendo por un avivamiento. Pide un avivamiento para ti, para tu familia, porque cuántos de nuestra familia no quieren saber nada, pero cuando llegue el avivamiento, ellos querrán saber, ellos querrán escuchar, ellos querrán creer en Jesucristo y sus vidas serán transformadas con el poder de Dios. Y yo te invito, vamos a orar juntos. Mi Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, delante de ti nos presentamos. Sabemos que tú eres grande, que tú has hecho cosas grandes, lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos visto tu grandeza. Pero en nuestros tiempos, Señor, en estos tiempos estamos viendo que hay una decadencia espiritual.